Hasta mediados del siglo XIX, se creía que el calor era una especie de líquido indestructible que pasaba de un cuerpo a otro. Bajo este enfoque, conocido como teoría calórica, los cuerpos más calientes tenían más de ese líquido y los fríos menos. Hoy sabemos que la materia, tanto en los cuerpos inanimados como en los animados, está hecha de entidades muy pequeñas, los átomos, y que estos átomos pueden moverse y vibrar. A partir de este fundamento, definamos entonces qué es exactamente el calor. Si fuéramos capaces de hacer un poderoso zoom dentro de, por ejemplo, un líquido, veríamos a los átomos que lo componen moviéndose al azar, chocándose entre sí como una multitud caótica. Si calentáramos ese líquido poniéndolo al sol o en la hornalla de la cocina, veríamos que esa agitación aumenta. Por lo tanto, podríamos decir que la temperatura de las cosas refleja la agitación de los átomos y las moléculas que las componen. Cuanto mayor es la agitación, mayor es la temperatura. ¿Qué pasa entonces si ponemos en contacto dos cuerpos, uno más caliente que el otro? Las moléculas de un cuerpo empiezan a chocar contra las del otro y, en promedio, las más rápidas, las del cuerpo más caliente, tienden a frenarse, a perder velocidad, y las más lentas, las del menos caliente, tienden a ganar velocidad. El cuerpo más caliente se enfría o el cuerpo más frío se calienta. Después de muchos choques, la situación se equilibra. El calor pasó del cuerpo caliente al frío, pero no hay ningún líquido que haya pasado de un cuerpo al otro. Simplemente, las agitaciones erráticas de cada cuerpo se equilibraron. En física, entonces, cuando hablamos de calor, nos estamos refiriendo al pasaje de energía de un cuerpo a otro. Cuanto más rápido se mueve una molécula, decimos que es mayor su energía. Si mezcláramos dos líquidos, por ejemplo, si tiráramos un chorrito de agua fría en un vaso de agua caliente, las moléculas rápidas del agua caliente chocarían con las más lentas del agua fría hasta llegar a un equilibrio en la que todas, en promedio, se movieran a la misma velocidad. La temperatura de las cosas refleja la medida de la agitación de los átomos y las moléculas que las componen. Cuanto mayor es la agitación, mayor es la temperatura. Vimos que, al poner en contacto dos cuerpos, el calor fluye del de mayor temperatura al de menor temperatura. Pero también es posible calentar algo dándole energía en forma de radiación, donde no hay choques entre átomos, sino que hay choques de la luz con los átomos. Un ejemplo sería el agua de la piscina, que se calienta durante un día de sol. En realidad, la luz está hecha de una especie de municiones, los fotones, que los átomos absorben y al absorberlos se mueven más rápido. Cuando la luz del sol pega en la pileta, deposita alguna de esas municiones en las moléculas de agua. Las moléculas se aceleran y así el agua se calienta. Hay además otros tipos de radiación invisible, hecha también del mismo tipo de municiones que la luz que vemos. La radiación infrarroja, que también es capaz de calentar al ser absorbida. Por ejemplo, cuando ponemos las manos cerca del calentador eléctrico o cerca de las brasas del asado. Nuestras manos están absorbiendo radiación infrarroja y así se calientan. Y del mismo modo que los cuerpos absorben radiación infrarroja y se calientan, también pueden emitir esa radiación y enfriarse. La plancha de hierro caliente, por ejemplo, se va enfriando gradualmente después de que la sacamos del fuego, porque va perdiendo municiones infrarrojas. Al abrigarnos en un día frío, disminuimos nuestra pérdida de energía hacia el exterior y nos sentimos más calientes. Más aún, los seres vivos en realidad tenemos un calentador interno, nuestro metabolismo, que genera la energía de agitación que nos mantiene siempre a 36 grados centígrados. Con una lata de gaseosa, la situación es distinta. Si la lata está fría, su temperatura es menor que la temperatura ambiente, de modo que las moléculas del aire, al chocar con las de la lata, le comunican una mayor agitación y la calientan. Y a la vez la lata, al estar más fría que el ambiente, absorbe más radiación de la que emite. Entonces, cuando abrigamos una lata, no la estamos calentando como podría pensarse, sino que en realidad estamos disminuyendo el pasaje de energía desde el ambiente hacia la lata y el resultado es que la lata se mantiene fría por más tiempo. La lata de gaseosa que compré está muy fría. ¿Se entibia más rápido si la envuelvo con una frazada? A. No, se entibia más lento porque la frazada impide el pasaje de energía desde el ambiente hacia la lata. B. Sí, porque uno se entibia cuando se abriga con una frazada. C. Su temperatura no cambia. Para saber la respuesta, ingresá en www.ciencia.educ.ar.